Viene de la Sierra Mazateca, Tehuautla de Jiménez, y nos va a hacer una presentación sobre los rostros del agua en la Sierra Mazateca. Tenemos a la organización comunitaria Yootic Talum Quinal en Maya Tzetzal, Yoon Yeher Rum en Maya Lacandón, Nosotros y la Tierra, que están representando por a Carlos Ananías Chambor Sánchez. Carlos, ¿puedes levantar tu mano? Se quedaron congelados. Sí, se quedó congelado. Bueno, es el que está en medio de las dos. Viene como representante desde la selva lacandona. Wendy Juárez, que es la que estaba sentada junto de Carlos, que es investigadora de comunicación y directora de la Universidad de la Tierra. Y ojalá que se haya conectado con nosotros también el profesor Melitón Bautista, que nos va a hablar sobre el saber del pueblo está en el cultivo del campo. ¿Nos pueden oír? Sí, les escuchamos, solo se nos fue la imagen. Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece, Celeste, si tú empiezas? Aunque se haya ido la imagen, te escuchamos bien. Buenas tardes a todos en Italia y buenos días aquí a mis compañeros y compañeras. Pues en este día voy a presentar parte de lo que es mi tesis, que se titula Rostros del agua en la Sierra Mazateca, Huautla de Jiménez y Loma Chapultepec, Oaxaca. Y para dar inicio, siguiente por favor, presento el contenido capitular de lo que es mi tesis, son 6 apartados. Y en esta ocasión me voy a enfocar en el capítulo 6 que se titula La cultura del agua. Adelante, por favor. Pues para contextualizar, la Sierra Mazateca se ubica al noroeste del estado de Oaxaca, comprende 19 municipios y como tal tiene 3 subregiones, que es la Mazateca Baja, que va de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar, la Mazateca Media, que va de 800 a 1800 metros sobre el nivel del mar, y la Mazateca Alta, que va de 1800 a 3200 metros sobre el nivel del mar. Y con esto quiero demostrar que pues, es una sierra bastante rica ecosistémicamente y como tal, Huautla de Jiménez y Loma Chapultepec se ubican en la zona media. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen, Huautla es un municipio, es la cabecera municipal de Huautla de Jiménez y Loma Chapultepec es una agencia. Ambas localidades o comunidades son muy cercanas, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, Huautla tiene 10,000 habitantes, Loma Chapultepec tiene 5,000 habitantes. Sin embargo, son de la misma etnia y sigue conservándose pues todo un gran panorama de saberes. Adelante, por favor. Como tal, el objetivo de mi tesis es describir y analizar la gestión del agua en 2 poblaciones indígenas, una comunidad, Loma Chapultepec, y la cabecera del municipio al que pertenece, que es Huautla de Jiménez, bajo la perspectiva del territorio biocultural, estudiando en particular los usos que sus pobladores dan al agua, las prácticas para su acceso, sus valores culturales, como son los conocimientos tradicionales, saberes, narrativa y lengua. Siguiente, por favor. Pues esta investigación tiene un enfoque cualitativo, etnográfico y con el apoyo de la perspectiva del territorio biocultural que pues, se reflexionó a lo largo de la tesis y este concepto se utiliza porque nos permite articular a las ciencias naturales con las ciencias sociales. Entonces da valor a lo material, a lo tangible y al mundo mágico que es característico de nuestras culturas mesoamericanas. Siguiente, por favor. Pues para adentrarnos antes de decir lo que es la cultura hídrica, es importante mencionar que estas comunidades tuvieron acontecimientos históricos fuertes que han casi erradicado nuestros saberes. Sin embargo,
persisten y sobre todo se propagaron ideas desarrollistas, progresistas a principios del siglo XX, con la reforma juarista y el porfiriato. En la Sierra Mazateca primero llegó esta idea de el monocultivo, de la cafeticultura, por medio de Matías Romero. Luego se realizó un proyecto en la Mazateca Baja con la cuenca del Papaloapan, lo cual se creó la presa Miguel Alemán y la Cerro de Oro, y obviamente esto impactó en nuestro territorio, en nuestros saberes, en toda una vida como se venía planeando pues desde antes, ¿no? Luego llegó el Instituto Nacional Indigenista, uno de los, cuando recién se crea, el principal centro coordinador llegó a Huautla, de la Mazateca Baja, y pues según con el objetivo de la incorporación de los indígenas a la vida mexicana, como si fuéramos algo totalmente ajeno a ser mexicanos, y también pues impactó como tal en nuestras vidas cotidianas, el Instituto Nacional del Café, y al final de 1970 la incorporación de los partidos políticos, que eso ha causado pues muchísima división como tal en la sierra. Sin embargo, sí, adelante, gracias. Sin embargo, todavía persiste una memoria colectiva de nuestros saberes, se ve reflejado sobre todo en cómo concebimos el territorio. Nosotros como mazatecos compartimos el territorio, esa es nuestra noción, nuestro pensamiento, no solamente lo habitamos y podemos hacer como lo que queramos, ¿no? En nuestra tierra. Hay seres dueños de las montañas, de los cerros, del agua, de las cuevas, de las rocas, a los que llamamos chicones. Entonces estos dueños son parte fundamental en nuestra vida diaria como mazatecos, y todo este saber se transmite por medio de la riqueza oral. La toponimia es muy importante para nosotros. Por ejemplo, al decir pueblo, decimos Nashinandá. Nashinandá nos quiere decir Nashi, peña o lugar, y Nandá, agua. Entonces, desde ahí es ese sincretismo, ese saber, ese conocimiento y relación que tenemos con el territorio. También seguimos conservando rituales, usos curativos por medio del agua. Hay deidades, divinidades con las que nos sentimos íntimamente relacionados, y un elemento importante para nosotros como mazatecos es nuestro calendario agrícola. Adelante, por favor. Como tal, nuestro calendario agrícola se compone de 18 veintenas y 5 días de descanso. Su estructura es similar a la de calendarios prehispánicos, mesoamericanos, y como tal, pues este calendario nos permite comprender, entender, saber cuándo se realizan los rituales, el cultivo, peregrinajes, marca como tal nuestra vida de los mazatecos y la relación con nuestro entorno, con la naturaleza. Pues como tal, con el agua se ha detectado que hay 7 veintenas relacionadas directamente con el agua. Por ejemplo, hay una que se denomina chantó, en traducido sería como de frutas, y en esa temporada se realiza uno de los peregrinajes más importantes a nuestra montaña sagrada que se llama Nindotocoyo, para realizar la petición de lluvia, y principalmente lo realizan pues los campesinos, los chotachines, que son personas de conocimiento. Adelante, por favor. Pues nosotros tenemos una íntima relación con el agua y los rituales. Uno de los elementos o rituales más importantes que tenemos todavía como mazatecos es la boda y el bautizo, que adelante se puede notar. Entonces son rituales que establecen compromisos sociales, de compadrazgo, pero a la vez nos lleva como a lo mítico, al mundo mágico, como de nuestros chicones,
por ejemplo, ahí en las imágenes podemos ver que se está lavando los pies al novio y a la novia la cabeza, y eso quiere decir que es un elemento de purificación. Incluso, ¿pueden pasar la siguiente, por favor? En el bautizo se realiza casi la misma ceremonia, pero es a los padrinos únicamente, y entonces ese simbolismo es de pureza y lo asociamos incluso al chicón, que el chicón es un ser transparente, un ser, una divinidad. Entonces, cuando se hacen estos tipos de pactos sociales, es como considerar a la otra persona alguien de respeto y de entera confianza para la vida cotidiana. Adelante, por favor. Bueno, una de las situaciones que tenemos como mazatecos es que nuestra literatura oral pues se va transmitiendo a través de anécdotas, de cuentos, de leyendas, y esto que vemos aquí en la pantalla son relatos que me proporcionaron personas que compartieron conmigo sus saberes y sus anécdotas que han tenido con los ríos, con las montañas, con los lugares en los que se debe de tener un respeto, y no porque son lugares delicados, no cualquier persona puede acudir al río o al manantial a cierta hora, si no tu cuerpo enferma, tu espíritu enferma, y entonces ahí es donde vemos cuál es la relación que tenemos los mazatecos con nuestro territorio. Adelante, por favor. Ahí hay otra anécdota, pero no quiero llevarme demasiado tiempo para darle voz a mis compañeros. Y la siguiente, por favor. Pues como último, lo que quiero dar a conocer con esta pequeña y breve explicación es la relación que tenemos nosotros los mazatecos, el pensamiento que todavía persiste a pesar de todas las intervenciones externas, y la relación sociedad-naturaleza que está, y que también como nuestros pueblos son cambiantes y hay una intervención todavía, pues está básicamente también en peligro, ¿no? De que desaparezcan, pero estamos tratando de rescatar esta parte cultural para seguir propagándolo dentro de nuestros pueblos y compartirla también como en estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Estuvo fascinante tu presentación. Muchas gracias. Qué bueno, ya también se unió con nosotros Ernesto Chancayunquín. Qué bueno, hola Ernesto. Qué bueno que estás ahí. Vamos a pasar ahora pues con ustedes, con la organización de Juntos Nosotros y la Tierra. Tenemos entonces a Carlos, a Ananías Chambor, perdón, y Ernesto Chancayún también, que se acaba de unir. No sé si María Esther está aquí también. A lo mejor no, pero bueno, están Carlos y Ernesto representando la organización. Buenos días a todos, saludos, buenas tardes desde Italia. Nuria, saludos. Soy Carlos, soy del estado de Chiapas, desde la Selva Lacandona, presentando, si me podrías poner la presentación, por favor. Ok, como mencionaba Nuria, nosotros somos investigadores comunitarios y activistas indígenas de la Selva Lacandona, Chiapas, México, del colectivo en sus dos idiomas diferentes, culturas diferentes, que es Jotik Talumquinal, que es en la lengua celtal, Toon Yeher Rum, en la lengua maya lacandona, la cual yo hablo, junto con Ernesto, el compañero que está conectado. El significado de estas lenguas es nosotros y la tierra. Bueno, pues lo que representamos en nuestra cultura lacandona, desde la cultura, desde la civilización maya antigua, pues la ceiba. Ahí pongo una imagen que es el árbol de la vida, que representa
mucho en nuestra cultura lacandona, en la cual se le considera también como el árbol sagrado. Y también se representa en muchas culturas más. Siguiente, por favor. Ok, más o menos la misión del colectivo que tenemos, la red de jóvenes, es promover la concientización sobre el uso racional, principalmente de los recursos naturales, en conjunto a la cultura y tradiciones que integran la población en donde nosotros vivimos en la selva lacandona. Pues ahí, como ven, pues la imagen en donde pues puse orgullosamente pertenezco a esta cultura lacandona y pues ahí presento ahora sí que a mi bisabuelo, que paz descanse, que tiene aproximadamente 7 años que falleció y pues es uno de los señores líderes que pues en su momento fundadores, las primeras familias lacandonas que se dieron a conocer en 1945 aproximadamente. Ok, uno de nuestros trabajos que realizamos en nuestra comunidad es basada a proteger lo que es nuestra cultura principalmente y pues lo que es nuestra, ahora sí que nuestros recursos naturales, ¿no? Y pues nuestra comunidad trabaja principalmente en el ecoturismo, que pues es la fuente principal actualmente económica dentro del pueblo. Y pues también trabajamos en la conservación de la diversidad biológica y cultural. Y pues en un tema nuevo en nuestra organización, en nuestro grupo de trabajo, es sobre el tema soberanía alimentaria, que es muy importante dentro de la zona por la gastronomía, ahora sí que local que tenemos. Ahí se ve en las imágenes unas pues comidas, unos platillos tradicionales de allá, de la selva lacandona. Y pues actualmente en el equipo que tenemos allá en la selva lacandona, tenemos un grupo de monitoreo biológico que estamos empezando con nuestros primeros proyectos. Nuestro grupo el biológico lo tenemos como Canan Cash, que es cuidando la selva. La siguiente, por favor. Bueno, estas propuestas que pues tenemos en mano fueron escritas por tres, bueno, yo, Carlos, y pues Ernesto, que también colabora con nosotros, y con María Esther, que espero que esté conectada. Y pues somos de diferentes culturas, principalmente pues yo y Ernesto hablamos la lengua maya lacandona, que pues es de nuestra comunidad Lacanjá Chansayap, en donde nosotros vivimos. Y pues la compañera María Esther, presentándola también como parte de este proyecto que estamos realizando. Ella es de la cultura tzotzil y celtal, que es de Nueva Palestina. Cerca, somos comunidades vecinos en la cual pues tenemos un objetivo, un fin para poder tener nuestros pueblos originarios. Ahora sí que trabajando de manera sustentable, ecológica en nuestras comunidades. Y pues eso es todo por mi parte y pues le doy voz a la compañera. Muchas gracias, Carlos. Y pues si Ernesto, que estás ahí, quieres agregar algo, o María Esther. A veces tienen dificultades de conexión en la selva. ¿Lo ven ustedes? ¿Se ve, Ernesto? Yo ya no lo veo. Ernesto. Si no, podríamos agregar después en la discusión con preguntas y respuestas. Él podría agregar algo si quiere. Entonces vamos a pasar con Wendy Juárez, que es desde ahorita la directora de Unitierra Oaxaca. Ayer compartimos ampliamente sobre Unitierra en nuestra presentación con Jessica.
Entonces, ella nos va ahora en sus propias palabras contar sobre su trabajo en Unitierra. Wendy, gracias. Muchas gracias, Nuria, por la invitación y saludos también a las personas que están allá escuchándonos. Si podemos ir a la primera diapositiva, por favor. Bueno, pues para compartir lo que hacemos en Unitierra y bueno, pues lo que el colectivo que integramos, realizamos, que pues somos varias personas, está Óscar ahorita apoyándonos en la parte técnica, hay compañeras también que están en el área de sanación, compañeros que están pues en varios aspectos que ya mencionaron también Carlos y Celeste, por ejemplo, en lo relacionado a autonomía alimentaria, en lo relacionado a las formas de aprender propias que tenemos. Y bueno, quizás empezar por contarles un poquito, sin llevarme mucho tiempo. Inicialmente, la Unitierra, la Universidad de la Tierra, inicia como una forma de poder reconocer nuestros saberes propios frente a los saberes hegemónicos. A finales de los 90, aquí en Oaxaca se hicieron varios foros indígenas en el 97 y se llegaron a las conclusiones de que la escuela había sido un instrumento de desindigenización y había también despojado de los saberes propios de nuestras comunidades. Por ejemplo, mi mamá es de la generación que tenía prohibido hablar el zapoteco. Mi abuela ya no nos enseñó a casi ninguna de nuestras nietas, o más bien a ninguna de sus nietas, ninguna de mis primas. Y todo esto era porque por una parte en la escuela había una prohibición de hablar la lengua, pero también quedó una sanción social de personas que se burlaban de que ellas hablaran la lengua, y mi abuela, con el afán de que nosotras pues no viviéramos esa misma discriminación y racismo, ya no nos heredó en ese caso la lengua, ¿no? Había un dicho entre quienes fueron precursores de la supuesta educación indígena, que era matar al indio para salvar al hombre, ¿no? Y que fue principalmente el lema con el que se implementó la educación indígena en Canadá, en Estados Unidos y también aquí en México. A partir de esta reflexión surge la Universidad de la Tierra, decíamos, como un espacio en el que pueda haber cabida para los saberes diversos. Es también un espacio intercultural. Ahí Carlos mencionaba la importancia de los abuelos, de nuestros padres. Y bueno, Gustavo Esteva, junto con otros fundadores, pues dieron vida a la Unitierra. Fue Jaime Luna quien le puso el nombre. Y un poco antes de Unitierra existe el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales. Entonces, como parte de esa herencia, para nosotras y nosotros, el diálogo también es un elemento importante en la construcción de saberes, en la construcción de conocimiento. Consideramos que este es un espacio de encuentro con la otredad radical. Aquí convivimos personas en el origen, digamos, de la fundación de Unitierra. Se habla de una coalición de personas indígenas y no indígenas. Y en este espacio convivimos en esta mesa, pues personas que somos de aquí de Oaxaca, de distintas comunidades, personas que están arraigadas en la ciudad, personas de otros sitios de México y también personas de otra parte del mundo. Entonces, es un espacio que está acostumbrado a tener estos encuentros interculturales, a tener de pronto ciertos debates, ciertas diferencias, pero también ciertas coincidencias. Nosotros hablamos también en la importancia del diálogo, sí construir consensos, pero además dar cabida al disenso, dar cabida también a esas diferencias, y vemos la diferencia y la diversidad no como un problema, sino como la posibilidad de construir a partir de esa diversidad. Hablamos por ello del diálogo de saberes y del diálogo de vivires. En el diálogo de saberes somos conscientes que, por ejemplo, si hablamos de la medicina, pues tenemos nuestra medicina tradicional, pero también conocemos la ciencia médica y creemos que en ese espacio puede haber un diálogo de saberes. Gustavo solía contar la experiencia de Zacarías, un compañero de Chicahuaxtla, un compañero triqui,
Y él, siendo médico, estando en su comunidad, pues de pronto se dio cuenta que a veces con las mujeres que iban a parir a sus hijos, pues lo mejor que podía hacer era salir del consultorio y esperar a que las parteras entraran con la señora que iba a parir y dejarlas hacer su trabajo. Cuando iba a visitarlo alguna persona, alguna mamá que llevaba a su hijo y quería que lo curara de susto, pues él no podía hacer más que asumir que él no podía hacer nada en ese plano y que era lo mejor que la señora llevara a su hijo con la curandera del pueblo. Entonces, a partir de la experiencia de Zacarías, vemos también cómo hay una posibilidad de tener ese diálogo de distintos saberes, de decir, bueno, si hay una operación, si hay una fractura, pues ahí entra la ciencia médica con estos aspectos complejos, pero hay otra dimensión de la que hablaba Celeste, que es una dimensión de lo espiritual y de la cosmovisión de nuestros mismos pueblos, que no solo se basan en el pensamiento y no solo se basan en los malestares físicos, sino también en los malestares del alma. Y estos malestares, pues, del espíritu son también sanados a partir de la medicina tradicional que durante mucho tiempo hicieron nuestras abuelas y abuelos y nos lo han heredado también. Entonces hay una conciencia de que es posible dialogar con esos saberes. Sin embargo, llega un momento en el que quizás no es posible terminar de entendernos, y esto, un ejemplo que puedo poner es, por ejemplo, con los proyectos extractivistas, en donde los empresarios y los grandes gobiernos hablan de recursos naturales. Nosotros hablamos de la madre tierra, nosotros hablamos de aquello que nos da la vida. Celeste ponía en su presentación la importancia de la tierra, la importancia del agua, cómo si no estamos en esta relación vital con el lugar en donde habitamos, nos enfermamos nosotros y estamos enfermando también a la tierra. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la actualidad, y ahí empieza a haber de por medio una vivencia distinta, en donde los gobiernos y las empresas no pueden entender estas otras lógicas que no son económicas. Entonces, ahí, por ejemplo, entra una imposibilidad del diálogo de saberes porque no tienen esta vivencia, decíamos. Ahí hay una posibilidad del diálogo de vivires, pero probablemente no va a haber un consenso. Tenemos muy claro que no queremos megaproyectos en nuestros territorios, que no queremos el tren interoceánico, que no queremos el tren Maya, y que estos proyectos de minería extractiva tampoco los queremos en los lugares en donde vivimos. Entonces hay una diferencia, un espacio quizás en donde esos consensos no son posibles, porque en este diálogo de vivires, esta otra lógica no puede entender el lugar desde donde nosotros cuidamos la tierra y defendemos el territorio. Siguiente, por favor. Desde Unitierra hablamos de aprendizajes libres y bueno, hay tres aspectos que para nosotros son importantes. Uno es el tejido de aprendizajes, el aprender haciendo y la reflexión en la acción. En el tejido de aprendizajes, pues es ahora también lo que estamos construyendo gracias a Nuria, el poder encontrarnos con compañeras, con compañeros que pueden compartir otras experiencias desde la Lacandona, desde la Sierra Mazateca, y en ese tejido ir aprendiendo unos de otros. Pensamos también que desde este espacio hablamos también de una horizontalidad. Hace poco una compañera nos compartía, es una horizontalidad como las montañas, como las olas del mar, en donde sabemos que de pronto hay compañeras, compañeros que han tenido más experiencia, que han pasado quizás en este plano, en estos espacios, pues algunos años más que otros, y por ejemplo ese era el caso de Gustavo. Reconocíamos en él su sabiduría, su autoridad, lo seguimos reconociendo. Sin embargo, no quería decir que él jerarquizara su voluntad sobre los demás, ¿no? Sino más bien este sigue siendo un espacio en el que no imponemos una voluntad sobre otra, sino el que abrimos esos diálogos y abrimos ese tejido de aprendizaje, sabiendo que la posibilidad de compartir, de enseñar y de aprender viene de manera mutua, que no hay alguien que sea el científico, el académico, que sabe más que los demás, sino más bien reconociendo que cada una y que cada uno tenemos algo que compartir. En el aprender haciendo, hablamos también de que no nos quedamos en la parte solamente mental, sino que también aprendemos en la práctica misma. Aquí hay fotografías en donde
en donde hay compañeros en Unitierra Huitzzo, por ejemplo, pues que están labrando la tierra y desde ahí es el aprendizaje mismo. En el lado derecho, la imagen que está es de compañeros que en años anteriores estuvieron realizando baños secos. Entonces ahí están haciendo uno de los cajones para baños secos. Y en la reflexión en la acción, decíamos que esta mesa ha sido el espacio de varios intercambios, y en esta reflexión no nos quedamos solamente en la parte en la que hay un investigador que observa y analiza la realidad de otros y otras, sino más bien somos nosotras y nosotros mismos, como lo que hace Carlos, reflexionando acerca de nuestros propios procesos, de nuestras propias prácticas de vida. Entonces, esta reflexión en la acción nos lleva, sí, a generar estos espacios de compartir, de reflexionar, pero sobre nuestra acción misma. Me gusta mucho recordar ahí a Lucas Avendaño, un compañero que estuvo también por aquí por la Unitierra, es un antropólogo mushe del Istmo de Tehuantepec, y Lucas decía, bueno, yo soy mushe y no necesito que algún antropólogo, otro antropólogo venga y me explique qué es ser mushe y cómo nos comportamos los mushes, porque yo sé qué es ser mushe, ¿no? Entonces, partimos también de ese aspecto en la reflexión, en la acción. Y siguiente. Ahí hablamos de aprender del mundo, más que sobre el mundo, es decir, más que teorizar sobre el mundo, hablamos de aprender directamente del mundo, de aprender en la práctica, y en ese sentido Unitierra también es un espacio intergeneracional. Hay niñas, niños, pues en Unitierrita, también aprendiendo, jugando, aprendiendo de sus propias maneras, aprendiendo en la acción misma, aprendiendo de la convivencia mutua, y también participamos directamente en aquello que llamamos movimiento social o sociedad en movimiento. Somos parte también del espacio estatal en defensa del maíz nativo. A finales de septiembre va a ser una celebración en donde también están invitados a las actividades, y también participamos en espacios de mujeres contra la violencia feminicida. Siguiente, por favor. Entonces, en estos espacios formamos parte también de un colectivo, una red llamada Futuros Indígenas, y ahora vamos a ver el video, está del lado donde dice sanarnos con la tierra. Vamos a ver un fragmento porque dura 4 minutos y ya casi me estoy agotando mi tiempo. Entonces, solo un fragmento. Hoy se está realizando la huelga climática, la huelga va por el clima a nivel mundial. Y bueno, hay compañeros de Futuros Indígenas que están ahí. Aquí las sequías prolongadas, las hambrunas. Sí, déjalo que corra. Las temporadas de inundaciones, los desplazamientos de las comunidades, se queman nuestros bosques. Me están diciendo que no tiene sonido, entonces van a actualizar el sonido, van a dejar de compartir y volver a compartir para poder poner el sonido. Y bueno, hoy se están realizando acciones, principalmente está en la Ciudad de México, y esta es parte del comunicado que publicamos. Ya están aquí las sequías prolongadas, las hambrunas, las temporadas de inundaciones, los desplazamientos de las comunidades. Se queman nuestros bosques, se extinguen masivamente los animales. Se acidifica el mar. La madre tierra tiene una fiebre incontrolable. Aquello que los científicos de todo el mundo han declarado como emergencia climática es la advertencia que nuestras abuelas y abuelos hicieron hace cientos de años. Esta crisis ambiental, social, política y espiritual que hoy amenaza todos los rincones del planeta es consecuencia de más de 500 años de guerra contra nuestros pueblos. Los responsables de esta crisis tienen nombre y apellido. Bajaron de sus carabelas en 1492 y sus herederos se han enriquecido con la destrucción de nuestros territorios, con la violación de nuestras abuelas, con la esclavitud de nuestros abuelos. Son quienes hoy le llaman desarrollo y crecimiento económico al ecocidio y al genocidio. Son dueños de corporaciones internacionales, capataces de esta finca. Presidentes, políticos, dirigen mecanismos internacionales. Son quienes mantienen sus privilegios a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. Son el 1% que contamina más que la mitad empobrecida del planeta.
Podemos seguir esperando que los gobiernos y las corporaciones se juzguen a sí mismos, pero sería una condena al exterminio. ¿De qué sirve el dinero para reparar, financiar y adaptar si no detenemos la guerra contra los pueblos y la madre tierra? Calma, acérquense un poquito al corazón de la tierra. Escuchen la voz de nuestros pueblos que siguen frenando el avance de esta máquina de exterminio. Nos llaman indígenas porque la lengua colonial no puede pronunciar a la mayor diversidad biocultural del planeta. Somos el territorio vivo. Somos las manos de quienes siembran la tierra. La sonrisa de las ancestras. Las flores. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, lo pueden encontrar ahí, después les pasamos el link en YouTube. Y bueno, simplemente cerrar, cuando hablamos de sanación y cuando hablamos de sanarnos con la tierra, hablamos de sanarnos en aquello que llamarían una sanación integral, sanar nuestros cuerpos, sanar nuestros espíritus y sanar también nuestros territorios. Entonces, no podemos dejar de lado hablar de justicia epistémica, como ya lo hicieron Celeste y Carlos, hablar también de justicia climática y que en estos espacios podamos seguir encontrando maneras de sanar la tierra. El norte global no puede seguir manteniendo los estilos de vida a costa del extractivismo y la destrucción de otros lugares y de otras comunidades. Entonces, queremos hacer también un llamado a sanarnos con la tierra a partir de repensar nuestros consumos capitalistas, a partir de repensar nuestros estilos de vida y volver a conectarnos con la tierra que también está enferma al igual que nosotros y poder sanarnos con ella. Bueno, estas últimas fotos son de un espacio que la compañera Guadalupe Santaella, sobre todo son espacios que ella provoca, son danza colectiva y libre también para sanarnos de las violencias que han vivido nuestros cuerpos, nuestras abuelas, nuestra ancestralidad. Hacemos ceremonias también, de hecho estábamos en Chiapas en la foto de la esquina inferior derecha, ahí con otras compañeras y compañeros sanadores. En la primera fotografía de la esquina izquierda hicieron tambores, yo ya había hecho el mío, también porque tenemos un espacio de sanación a través del canto y de la palabra. Y bueno, pues solamente hasta ahí para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Qué presentación tan rica y abundante nos has regalado. Todos ustedes, muchas gracias. Ahora ya veo que don Meli está presente. Don Melitón ha sido un maestro por, yo creo, toda su vida. También hablamos de él en la presentación del día de ayer. Algunos de ustedes ya lo conocen un poquito. Es un excelente promotor cultural, dramaturgo y escritor de libros. Don El Melitón zapoteco también. Gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Tienes la palabra, Meli. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este foro internacional. Para mí es un honor. En primer lugar, yo soy zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca. En toda mi vida he hablado la lengua originaria. Como forma y para pertenecer a un pueblo indígena, tenemos la responsabilidad de prestar los cargos, los servicios y los cargos comunitarios. Entonces, a través de la experiencia vivida como presidente, síndico, alcalde, regidor, ¿cuáles son los contextos reales de una comunidad comunitaria y la aplicación de su justicia? Entonces, no están escritos, están en tradición oral de generación a generación. Entonces, yo lo que intenté escribir un primer libro que lo titulé Normas de convivencia a través de acuerdos comunitarios, donde explico de los sueños, de los lugares sagrados, de los rituales para hacer la justicia. Ya en la segunda edición lo titulé Sistema Normativo Indígena de lo que somos y deseamos de ser. Aquí ya está más amplio porque se agregan las justicias que se aplican. Cómo se
actúa el pueblo cuando una persona revela ante la gran tendencia de la armonía de la comunidad. Y cómo la autoridad y el pueblo deben entender, deben comprender la razón de ser a un individuo. Entonces es un amplio conocimiento, pero está en la tradición oral. Entonces lo que intenté es traducirlo en el libro para que los niños, las niñas, desde la primaria, vayan viendo, vayan aumentando su propia realidad sobre la justicia comunitaria. Y dentro de ese libro del sistema normativo, hablo lo que es la aplicación de justicia y lo que significa el bastón de mando. La vara de juramento, que no es bastón de mando. ¿Por qué? Porque cuando se expresa ante la autoridad que estamos fungiendo, llega el anciano y se ve algo que no está bien ordenado o bien aplicado. Entonces nos hace saber con esta palabra sabia. Os Israel Sara, categozilora ubina juramento, que viene a chocar juramento, tu linaca. Disculpe, señor presidente, síndico, alcalde, cuando usted recibió la vara del juramento, no está torcida, está recta, por lo cual la justicia tiene que ser recta y bien aplicada. Entonces ahí aprendí y ahí entendí la gran tendencia de la vara de juramento, que no es bastón. Y tiene razón, porque el bastón de mando sirvió para golpear, para oprimir en la época de la conquista. Y este fue el 2004 y 2017 fue reeditado. Y ya el 2010 publiqué mi libro, Memoria Histórica de Tapabá, la defensa de la tierra, territorio, todo el contexto de la vida comunal. Aquí ya está amplio, aquí ya va la historia del pueblo, pero una historia desde la base, desde la lengua, no una historia como los investigadores hacen, sino que yo me fui con mi tendencia zapoteca para lograr aplicar, explicar algunos contextos que no están vistos. Como en caso de Chacha, el hombre que defendió el pueblo, el hombre que defendió la identidad cultural de los pueblos y fue suicidado, y del monte fueron los españoles a traerlo y a quemarlo al centro como muestra de no seguir la idolatría. Así fue. Entonces, por eso no está escrito, pero hay lugar donde identifica, lugar muy central. Entonces, eso logro explicar en este libro para que las niñas y los niños vayan haciendo su memoria histórica, su forma, pero desde la base, desde la comunidad, desde un entendimiento educativo comunitario. Y por último, pues animé a escribir mi libro, El saber del pueblo está en el cultivo del campo. Este libro pues lleva varios años, 14 años que monté la obra La diosa del maíz, pero como teatro, ahí va. Pero cuando me senté a analizar que no, el tema de mi teatro no es un tema cualquiera, es un tema de vida, de maíz, de la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la lengua zapoteca, por lo cual le di una introducción educativa comunitaria más profunda, más real. Hoy los maestros de la sección 22 del estado de Oaxaca lo están retomando, me están invitando para la presentación, todo. Entonces, creo que estamos trabajando por equipo para lograr entender que los padres, las madres de familia, los pueblos originarios
retomen su propia identidad, retomen su propia lengua, retomen y revaloren su soberanía alimentaria con énfasis del maíz y todo lo que contesta dentro del maíz, calabaza, maíz, frijol, todo ese conjunto de elementos es la soberanía alimentaria. Pues a grandes rasgos eso es, y yo soy un promotor cultural creo que de nacimiento y hasta la muerte, ¿no? Porque no lo dejo, lo tengo siempre presente. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nelly, por haber compartido tan generosamente toda la sabiduría que nos estás regalando con los libros y haberla descrito en tan breve tiempo, con tanta abundancia. Te agradezco mucho tu participación y la de todos ustedes. Ahora quisiera darle todavía oportunidad a Ernesto. No sé si Ernesto puedas ¿quieres hablar? ¿Puedes hacerlo? ¿Te permite la conexión compartir algo, a lo mejor sin la cámara? Hola, buenos días. Mi nombre Hola, es Ernesto Chancayonquín. Soy de la comunidad de la Caja Chancea. Tuvo la oportunidad de presentarse mi compañero Carlos. Pues bueno, aquí la parte que me corresponde o lo que realizo dentro de la comunidad, me gusta casi involucrarme casi en todo lo que compete a la sabiduría ancestral sobre ceremonias, rituales y también esta parte de sanación espiritual y todo lo que involucre de mi cultura como Maya Lacandón. También en esta parte me gusta muchísimo rescatar la cultura y también soy traductor en Maya Lacandón y escritor también, ¿sí? Y me llama mucho la atención todo lo que es de mi cultura y conocer las otras culturas que igual van muy entrelazados para proteger y salvaguardar la tierra y la selva, que recordemos que la selva es uno de los materiales o una herramienta de trabajo también, pero claro, también que nos provee vida. Entonces, lo que yo he hecho es eso. Igual, pues en la comunidad soy un monitor comunitario. Me gusta saber sobre la salud de la selva, los habitantes que se encuentran dentro de la selva, como los animales, la fauna, la flora y las aves. Y claro, igual sobre los hongos, que son muy importantes en toda la selva. Pues con Nuria realizamos un libro que se llama, bueno, que creo que mi compañero ya lo mencionó, que trata de la cultura de cada uno. Sí. Entonces ahorita recién culminé una breve historia que habla sobre una niña que va a visitar a sus abuelos y conoce la manera de cómo un área de trabajo que es la milpa, cómo se puede lograr restaurar y que se vuelva como selva. Entonces, todos esos saberes y conocimientos que tiene cada cultura es muy importante y de esa manera podemos contribuir muchísimo más. Sería eso mi participación. Gracias, Ernesto. Gracias por habernos compartido. Ya sé que ha de ser difícil la conexión. Muchas gracias. Pues nos hemos tejido saberes de varios colores y de diversas localidades y culturas, y estábamos hablando en la conferencia
que muchas veces se quedan simplemente en hablar sobre los saberes indígenas y lo que aprendemos de ustedes, pero no escuchamos directamente sus voces y sabores y saberes. Así que nos han dado ese obsequio el día de hoy, que han participado en esta conferencia directamente, y ojalá que así sea en un futuro cada vez que tengamos este tipo de reuniones. Ahora quisiera abrirlo para preguntas del público. Si alguien tiene preguntas, si quiere venir aquí al frente para que ellos puedan escuchar. Hola, ¿qué tal? No sé si es una pregunta, pero agradecer, ¿no? Porque creo que es muy significativo también una conferencia internacional de psicología comunitaria que está ocurriendo en Italia, ¿no? En Europa, que ha empezado todo el proceso de violencia, de colonización, de desigualdad. Ustedes están acá de una manera virtual, pero ya están. Pero también me preguntar, ¿por qué no, como han dicho, ¿no? En el video, ¿por qué no una política de reparación concreta? ¿Por qué no están aquí de manera concreta? ¿No? ¿Qué psicología comunitaria estamos haciendo? Que me parece que es una psicología comunitaria solamente urbana, solamente de una parte del mundo. Y cómo es importante, ¿no? Como Nuria ha dicho, ¿no? Tener espacio para que no solamente hablemos sobre usted o trabajemos como usted, pero también estén aquí trayendo el conocimiento, produciendo conocimiento que es ancestral y que es de defensa de la madre tierra, ¿no? Hay, ¿no? Diversos como evidencias que se ponen en los territorios que hay poblaciones indígenas, la naturaleza está preservada. Y como eso es importante para pensar cómo en nuestra vida, ¿no? No solamente en una perspectiva individual y que trae la perspectiva colectiva como centro. Entonces, creo que es más agradecer de estar en acá, ¿no? Y creo que seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a tener la próxima conferencia en Uruguay, en América Latina, ¿no? Y que cómo podría ser importante también que sean autores, autoras, como ya están, ¿no? En la Universidad de la Tierra, y de saber en una perspectiva también de experiencias, de compartir experiencias, cómo es la relación de la Universidad de la Tierra o de la producción de conocimiento que tiene con las otras producciones de conocimiento. Cómo son también reconocidos en una perspectiva de la universidad, de la psicología, de los saberes que están produciendo. ¿Cuáles son sus principales retos que están enfrentando, afrontando, ¿no? Y muchas gracias. Buenas tardes, también saludando a los compañeros que nos acaban de hacer esta bella exposición, agradeciéndoles también y sumándome a las palabras de James, ¿no? Quizás sí también pudieran aprovechar de profundizar un poco en las, digamos, a partir de todo este camino que van llevando y todo el tejido que van construyendo, cuáles son las oposiciones, las conflictividades que a ustedes también les tocan afrontar día a día en este complejo construir y en este bello camino por la vida que están llevando. Eso, como complemento a la inquietud de James. Gracias. ¿Me permite? Sí, por favor. Y quien quiera responder precisamente. Gracias. Recto y conflicto que nos encontramos, como ya la colonización nos castellanizó hace 100 años aquí en México. Todos los indígenas se van a integrar al desarrollo, la palabra desarrollo. Y hablando el español, que no fue cierto, pero sí mataron nuestra lengua originaria, la lengua zapoteca, lo que yo hablo, y otras lenguas están en proceso de pérdida. Entonces es un reto
con los pueblos, porque los pueblos ahorita dicen, ¿para qué la lengua? Si mi hijo lo que quiero que aprenda es inglés, para que vaya a Estados Unidos a la migración. Y entonces el reto es, no, está bien que vaya, pero hable lengua, recuperemos nuestra lengua. Y dentro de la lengua está la sabiduría. La lengua no solamente es hablarla, sino tiene un sentido más profundo con la cosmovisión, con la relación con la madre naturaleza. Entonces este es un contexto, no es fácil. Yo llevo años trabajando y todo, haciendo teatro, para que la gente haga conciencia de la realidad de lo que se vive, de la pérdida de la identidad que nos estamos atravesando en estos tiempos del siglo XXI. Eso es una de las partes, pero hay muchísimas más que tenemos que luchar. La cosmovisión, la visión del hombre con la naturaleza se está perdiendo. Solo los viejitos todavía lo aplican, los jóvenes ya no. La comida chatarra nos está invadiendo día a día. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es nuestro trabajo que estamos haciendo como promotor, como gente del pueblo, como anciano? Pues yo, a través del teatro, hago conciencia del fortalecimiento de la lengua, el valor del maíz como madre, como parte de la vida. Y a ver, ¿cuántos maestros, alumnos lo pueden comprender, entender? Ya está en el libro, ya está ya hecho teatro, escribo, platico con la gente, entrevisto, todo, pero hasta ahí no está a nuestro alcance. Es un reto, pero bien fuerte. Gracias. Bueno, voy a hacer uso de la palabra para poder contestar una de las preguntas que nos hicieron. Y bueno, principalmente desde mi individualidad voy a hablar de cómo yo he enfrentado retos para poder dar voz a mi pueblo o a las personas que también me compartieron sus conocimientos, sus saberes. El primer reto con el que me enfrenté, por ejemplo, fue pues en la academia. Desde que a veces hay investigadores que piensan que estamos hablando sobre cosas sin sentido, como si nos inventáramos las comunidades indígenas, pues muchas cosas, ¿no? Como si estuviéramos en la fantasía. Y no es eso, sino que no hay una validez todavía en la academia sobre nuestros saberes locales, sobre nuestro pensamiento. Y pues el llegar a mi comunidad también y el hacer preguntas y el verme como académica es como, ¿por qué? ¿No? O sea, como alguien interno está investigando sobre la misma cultura, ¿no? Y yo creo que son retos diferentes porque uno es lo externo y otro es lo interno, pero en ese querer profundizar en nuestra cultura, como lo dice don Melitón, también a veces yo creo que algo que enfrentamos como jóvenes, pues no podemos ser investigadores también independientes y trabajar, sino es una cuestión de que tendríamos que estar entremezclando el trabajo, porque también pues vivimos en un mundo en el que obviamente tenemos que trabajar, tenemos que alimentarnos, que solventar nuestras propias necesidades, y el hacer investigación pues lleva tiempo, el escribir es un tiempo muy de mucho tiempo, de mucho tiempo. Entonces, pues son los retos principales a los que yo me enfrenté. Sin embargo, vi por medio pues de la universidad, de las becas, que era un medio por el cual también yo podía dedicar este tiempo a descubrir y a autodescubrirme como mazateca. Es todo. Gracias. Bueno, complementando un poco, también en nuestra organización, allá en la Selva Lacandona, pues algunos de nuestros retos, como pues bien decía aquí la compañera Celeste, pues a veces es la sociedad local, que a veces nos ponen límites,
Pero más sin embargo hemos venido luchando aquí junto con el compañero Ernesto ya casi 3 años, buscando fondos principalmente para los trabajos. Nos estamos enfocando ahora en cuestión a monitoreos biológicos allá en la selva, porque pues necesitamos saber la salud de nuestra selva, totalmente de nuestros recursos naturales en cuestión a la fauna, ¿no? Y pues el buscar fondos en diferentes instituciones, pues sí, nos hemos puesto ese reto, ¿no? Y de que pues no es algo fácil, obviamente pues tocar puertas es fácil, pero a que te den fondos para este tipo de trabajos es un poquito complicado. Ya en cuestión a trabajos extras, como por ejemplo, como mencionaba Ernesto, que pues la salvaguarda de nuestras tradiciones y costumbres, nuestras cosmovisiones, eso pues nos estamos dando a realizar pues personalmente. Ernesto pues trabaja un poco en esa parte y pues ha investigado con los abuelos, con señores que, pues, con conocimientos ancestrales, la cual pues se ha venido documentando, ¿no? Y pues ese es alguno de los retos y pues principalmente pues en la parte social y pues ahora sí que pues instituciones que de repente pues no nos responden, no nos dan respuesta a nuestras peticiones, a nuestras gestiones. Y pues es eso, alguno de los retos que tenemos allá en la selva. Bueno, yo para compartir también, pues me uno a lo que ya dijeron las compañeras, los compañeros, lo que dijo Don Meli también. Una de las preguntas era también cómo reconocemos esa diversidad que hay. Y creo que justo se trataría de dar la posibilidad del diálogo. Cuando hablamos del diálogo, hablamos también de la escucha. Y Gustavo normalmente retomaba palabras del comandante Tacho cuando decía escucharnos es dejarnos transformar por la otra persona, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor haya cuestiones que no entendemos o que no estamos de acuerdo o incluso estamos en desacuerdo, pues inicia por esa escucha. Y bueno, creo que también el reto es justamente diversificar y hacer visibles esos otros saberes que están. Yo también pues me uniría a agradecer también por la apertura de poder escuchar nuestra propia voz, como decía Nuria. Muchas veces se hace esta analogía de dar la voz a los que no tienen voz y decíamos, bueno, es que voz siempre hemos tenido, ¿no? Solamente quizás no se ha querido escucharnos o ha habido espacios en donde no se han abierto a que podamos estar y podamos participar y compartir, pero creo que este momento, este espacio dio la posibilidad de hacerlo y bueno, retomando lo que decía Don Meli, hay ciertos saberes, ciertos métodos, pues que se han impuesto de manera dominante, de manera hegemónica, pues también ahí agradecerles la posibilidad de que nuestra participación sea en español, porque en muchos de los congresos internacionales la condición es que las participaciones sean en inglés. Entonces ahí también ya hay un proceso de por medio en el que cierra la participación de espacios a otras personas. Y bueno, creo que el hecho de que se haya abierto esta conferencia internacional a estas participaciones en otras lenguas, pues también genera esa posibilidad de apertura. Y bueno, Celeste en parte de su presentación hablaba de la oralidad. Muchas veces se dice que nuestros saberes no están sistematizados o no tienen una metodología y por supuesto que no tienen la metodología de la ciencia académica positivista. Sin embargo, sí hay una transmisión de saberes, principalmente a través de la oralidad. Entonces, muchas de nuestras prácticas de vida en la medicina tradicional, en la siembra, en la milpa, en las formas de curarnos, vienen justamente de ese aprender con nuestras abuelas, y aunque no sea un conocimiento sistematizado como la ciencia positivista y estos métodos, sí han encontrado o hemos encontrado las propias formas de transmitir esos saberes y esas prácticas de vida. Me gustó mucho cuando Celeste hablaba de autodescubrirnos. Hace poco una compañera de la Sierra Mije, Tajeu,
Ella mencionaba igual en una conferencia, aunque seamos parte de la misma comunidad, cuando ya nos acercamos como investigadores, ya hay un proceso que quizás del todo no es horizontal porque nos acercamos de manera distinta, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los retos sería en lo que decía Celeste, que es ese acercamiento, digamos, no es de este investigador que ve así al objeto cosificado, como decía en la ciencia positiva, sino más bien es de generaciones, que creo que es la nuestra, de quienes estamos aquí, que estamos autodescubriéndonos, ¿no? Que nuestros padres, que nuestros abuelos, como decía Don Meli, fueron despojados de esas prácticas, de esas lenguas, y ahora nuestra generación está en un proceso de agarrarnos de nuestra raíz profunda y de emerger nuevamente, de resurgir y de autodescubrirnos otra vez. Entonces, muchas gracias también a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por ese tejer que acabas de hacer ahorita, Wendy, de las diferentes presentaciones. Y hemos visto varios comentarios también de los que están escuchándonos en línea. Si alguien quiere poner alguna pregunta para los compañeros que están en línea. Nuria, no sé si puedo participar en esta parte. Sí, por favor, Ernesto, también entra así. Ok, para complementar. Mira, tristemente en cada una de las etnias o diferentes culturas que existen en nuestro país, tristemente ha entrado mucho la colonización, y entonces un claro ejemplo que pongo en mi cultura. A base histórica, los mayas lacandones no fueron conquistados, pero por parte de la colonización y por los exploradores que llegaron de manera como misioneros a la selva lacandona, cómo fueron poco a poco haciéndole cambiar la mentalidad de que su cultura y sus saberes, sus historias, tanto en ceremonias y rituales que realizaban, esas cosas eran cosas satánicas, ¿no? Entonces, muchos de los ancianos y algunos que estaban muy enraizados a su origen, los desecharon porque poco a poco les cambiaron la mentalidad de sus vasijas ceremoniales, los escondieron, los quemaron, porque les indicaban que esas cosas no estaban bien, era cosa satánica. Entonces, poco a poco, en esa manera, fue cambiando la ideología de algunos, y pues porque me he tomado la manera de analizarlo, de que yo soy uno de los jóvenes que me interesa mucho mi cultura, y sí rescatarlo y también documentar todas las cosas que se realizan. Un dato curioso, por ejemplo, en todas las 3 subcomunidades maya lacandón que existe dentro de la selva lacandona, dentro de la mayoría son sacerdotes que existen o líderes espirituales, pero dentro de la comunidad de la Caja Chanseap existieron, bueno, ya lo han olvidado ahorita, pero existen datos de que existieron 2 sacerdotisas que realizaban las ceremonias y las sanaciones mediante ceremonias y rituales. Entonces, de esta manera podemos analizar de que la colonización ha avanzado muchísimo, pero tristemente por yo les digo que las mentalidades débiles, o como yo siempre digo, el virus pega para todos, pero si uno sabe cómo llevarlo y controlarlo, la mente va a seguir con la cosmovisión y los saberes ancestrales que uno tenga. Entonces, mira, hasta dentro de la comunidad, tanto los adultos mayores que tienen, o los líderes espirituales, o los ancianos, ya no quieren enseñarle a los jóvenes sus conocimientos, tanto en medicina tradicional, sanación espiritual de manera con la ceremonia. Y muchos de los jóvenes que van creciendo desconocen de su historia, su raíz, quiénes fueron los fundadores dentro de la comunidad, y hasta de la manera como hablar en maya.
El modismo ha entrado muchísimo también, tristemente, por la colonización. Y yo soy una de las personas que estoy tratando de documentar de la manera en maya lacandón escrito, para que las nuevas generaciones que vayan viniendo conozcan su base de información e historia de su gente. Y mi gente también, pues porque me involucra eso. Entonces, todos los jóvenes con el que he estado trabajando, los que voy sumando su interés para salvaguardar estos conocimientos y esta información, lo documentemos. Entonces, la colonización ha entrado muchísimo, sería eso. Y los retos mucho más peores es de que a veces las instituciones o queremos a veces hacer algo para esta documentación, a veces las puertas están cerradas o no existen fondos y algunos lo toman a modo de burla, que decir que un pueblo originario pues no es nada, mejor vivir en la ciudad y sus conocimientos ya que no existan y que seamos un ciudadano más en el mundo o en el país. Pero no, todos vivimos de la identidad que es de México. Entonces México es muy diverso en su cultura y sus conocimientos. Y eso es muy importante para mi punto de vista y pues eso sería mi participación. Gracias, Ernesto. Sí, don Meli. Sí, yo quiero ampliar un poco en lo que dice el compañero y es lo que marca mi libro, Memoria Histórica. Pero fue la primera edición, hay unos cuantos libros ya. Y este libro ¿sabe? Es un reto que no encontramos en México, apoyo institucional para la impresión. Está en internet, pero en las comunidades indígenas se va la luz en tiempo de lluvia. No hay facilidades para que los niños y las niñas lean los libros. Entonces, es un reto que no encontramos. Llevo varios años, 2017 fue reeditado en vía virtual y desde esa fecha llevo gestionando en diferentes instituciones y no he encontrado apoyo para la impresión. Y ahora estoy con mi nuevo libro para que sea varios ejemplares y que se vaya repartiendo comunidades por comunidades, escuela por escuela, para que la gente de la comunidad, de los pueblos originarios, se sienta y analice su situación real. Su situación real en la forma de cómo, dice, ya no llueve. Sí, ya no llueve porque estamos perdiendo muchos elementos. Estamos perdiendo la biodiversidad, estamos perdiendo la cosmovisión, el ritual, el respeto, el perdón a la madre tierra. Ya, ofrecimiento a la madre tierra, de convivir con la madre tierra, amar a la madre tierra. Ya ahorita tengo fertilizante, aplico y listo. Entonces ese es un reto de mi libro, a que analicemos profundamente. Ya la colonización ya está invadiendo, nos está acabando, pero aún tenemos voz, tenemos fuerza, tenemos amor y tenemos saberes. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos aprendido muchísimo directamente de los saberes y de la demanda que tenemos que cambiar nuestra cosmovisión y aprender, como nos enseñó el video que mostró Wendy. Llevamos 500 años diciéndolo y no nos escuchan. Ya es hora, porque no nos queda de otra. Ojalá que se empiecen a ver y a conocer y a aprender, y que este tipo de sabiduría se lleve a la academia, que es precisamente también donde se han cerrado las puertas.
¿Alguna más del público que quisiera hacer algún comentario? Tenemos unos pocos minutos, unos 9 minutos. Si alguien quiere decir algo adentro o los que están en línea. Sí, por favor. Buenas tardes y buenos días allá. Yo soy Henry de Colombia. Me ha gustado mucho escuchar a los y las hermanas y el mayor hablar sobre todo de la recuperación de las lenguas que en Colombia, desde las universidades, algunas indígenas que tenemos, estamos también tratando de trabajar de la mano con varias comunidades indígenas que hablan de la pervivencia, no solo de la lengua, sino de todos los procesos que se han ido hibridizando y perdiendo hoy por hoy en distintos territorios de la Vía Yala, de América del Sur. Yo creo que el asunto de la educación propia, que lo tocaron hace un momento, me parece fundamental. Creo que en este espacio también es una conclusión importante, porque hay una verdadera revolución en este momento en América Latina respecto a las universidades interculturales. Creo que nos abre la invitación y yo también los invitaría. Yo hago parte de la Cátedra UNESCO para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que tiene sede en Argentina y funcionamos de manera conectiva para poder sostener algunas cosas, por ejemplo, la erradicación del racismo en la educación superior y distintas actividades. Y lo que hemos venido encontrando cada vez más es que estas acciones o, por ejemplo, estos espacios fortalecen las luchas que todavía se dan con el sistema de educación nacional, por ejemplo, de todos los países, por incluir en los currículos el saber propio, las cosmovisiones de las comunidades dentro de la formación del estudiantado, porque sabemos que cuando se llega a la universidad hay un desarraigo cultural y eso tiene que ver con lo espiritual, con la lengua, con las costumbres y etcétera. Y otros espacios, por ejemplo, espacios de participación política de nuestros jóvenes en los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, quería resaltar eso porque siento que, por ejemplo, en esta universidad, ¿cierto? La perspectiva, la mirada de la madre tierra, es una lucha que se está dando en otras universidades. Les traía como mi caso colombiano, donde en la ciudad de Medellín, hace unos años para acá, hay una cátedra que ya se logró instaurar en la Facultad de Educación, que se llama la Cátedra de la Pedagogía de la Madre Tierra. Un profesor indígena que logró llegar hasta ser docente de la universidad, la propuso y se está trabajando. Quería contarles a grosso modo esa iniciativa y agradecerles de nuevo a los hermanos. Creo que hay muchos vínculos entre lo que estamos haciendo en distintos países. Bueno, yo estoy viviendo en España hace 2 años. Creo que también he tratado de hacer una mirada a la situación de nuestros jóvenes indígenas que a veces migran. Hay muchos de varios países, de México y Ecuador sobre todo, particularmente de Colombia no se logra identificar porque en medio del proceso de migración se pierde el dato, porque cuando pasamos la frontera simplemente somos un pasaporte más y no se identifica si somos de pueblos originarios, de comunidades afrodescendientes, si somos población LGBTI, Q+, si somos, es decir, es indiferente, entonces se pierde. Yo pienso que esa es una tarea que también está por darse a propósito de que este es un evento internacional, reconocer cómo están nuestras comunidades en espacios de frontera, que me parece muy importante. Muchas gracias. Tenemos aquí también colegas que están en espacios de frontera, como los lacandones de las Canjachans allá, pues están
pegaditos a la frontera de Guatemala, donde también se viven pues, muchas violencias y muchas historias. Pero terminando, quisiera volver a darle la palabra a quien quiera agregar algo. Ustedes en Unitierra, Melitón, o parece que María Esther estaba a punto de conectarse. Quizás, María Esther, si estás por ahí, quieres dar las últimas palabras, los últimos minutos, si lograste hacerlo. Parece que no logró hacerlo, pero pues ya nada más nos quedan poquitos minutos. Si alguien de ustedes quisiera contestar a lo que el último compañero nos compartió, tenemos unos 3 minutos, 4 minutos. Sí, yo nomás lo que quiero es agradecer a los organizadores de este gran evento, pero sí que quede claro que no sea solamente en una ocasión. Nosotros como pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos zapotecos, tenemos muchas necesidades a resolver a través de los libros, a través de tradición oral, a través de convivencias con la gente, todo esto. Entonces, sí necesita un apoyo que nos permita andar, apoyo moral, apoyo didáctico, apoyo material, bastante. Muchas gracias por haber invitado en este gran foro. Gracias a ustedes. Las últimas palabras para Celeste, Carlos y Wendy. No se oye, están en tienen que mover el micrófono. Ya. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Pues es agradecer por este espacio, por permitirnos estar, pues también a ti, Nuria, porque permitiste involucrarnos, estar muy presentes siempre para dar nuestra voz, para poder compartir, y pues feliz de estar acá con todos y todas. Pues de igual manera, muy agradecido con todos los organizadores de este gran evento, de esta conferencia, y pues también a ti, Nuria, que pues hiciste lo posible que pues nuestra presencia en este evento, ¿no? Y pues precisamente que esperemos que no sea ni la primera ni la última presentación que hagamos, y pues nuestros sueños es que pues que en algún momento lo hagamos de manera presencial allá en, no sé, probablemente en otro país, y pues que estemos presentes allá y pues dar ahora sí que a conocer más de toda esta parte de nuestra cultura y todas las problemáticas y nuestros retos que estamos llevando a cabo actualmente. Eso es todo y gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Pues más bien unirme a los agradecimientos de Carlos, de Celeste, y pues sí, también agradecerte, Nuria. Creo que en el tiempo que estuviste por acá también fue posible hacer este diálogo de saberes y este diálogo de vivires. Entonces, pues muy agradecida de conocerte, de que nos hayas reunido en este espacio, y pues ha sido un regalo también conocer a Celeste y a Carlos, a las compañeras y compañeros que andan desde allá en internet, y pues bueno, ojalá coincidamos en otros espacios más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos dado toda una fuente enorme de conocimientos y haberlo oído con su primera voz. También quiero agradecer a compañeros que están aquí como Gino, Serdar y otros. Con su contribución hizo posible que pudieran reunirse en Unitierra. Creo que la solidaridad transformadora sí existe y sí se puede, y que con esta solidaridad logremos que el próximo congreso, que por cierto va a ser en Uruguay,
y no vamos a necesitar visas para pasar por Estados Unidos, ahí sí podamos estar presencialmente. Gracias a ustedes y gracias por el regalo que nos han dado hoy. Muchas gracias, Noria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y qué alegría saber que tanto la juventud como los mayores que somos nos unimos intergeneracionalmente para poder contribuir a que logremos ver esta cosmovisión que nos han claramente regalado y que la que ya es basta ya, tenemos que aprender. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, María. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.